Desde que tengo memoria, me hicieron creer que mi valor como mujer dependía de una cosa: mantenerme pura hasta el matrimonio. Me decían que si lo hacía, sería recompensada con un buen esposo, un matrimonio feliz y una vida llena de amor. Me lo repitieron tantas veces que lo internalicé. Me convencí de que mi virginidad era un tesoro, algo que me hacía especial, diferente, valiosa. Pero ahora, a los 32 años, miro hacia atrás y solo siento una cosa: arrepentimiento. Todo comenzó en mi infancia. Crecí en un hogar donde la religión y las tradiciones dictaban cada aspecto de la vida. Mi madre, mi abuela y hasta mis tías repetían una y otra vez que una mujer debía ser pura para ser respetada. Ningún hombre querrá a una mujer que no se respete a sí misma, me decían. Y yo, con mi mente de niña, absorbí esas palabras como si fueran la verdad absoluta. Me enseñaron que mi cuerpo no era mío, que era un regalo que debía guardar para el hombre correcto. Me hicieron sentir que si no seguía esas reglas, sería menos que las demás. En la adolescencia, mientras mis amigas comenzaban a explorar el mundo de las relaciones, los besos torpes y los primeros amores, yo me mantuve al margen. Recuerdo las conversaciones en el colegio, cuando mis compañeras hablaban de sus novios, de sus primeras citas, de sus primeros besos. Yo me sentía orgullosa de no ser como ellas. Me decía a mí misma que yo era diferente, que estaba por encima de esas tonterías. Pero, en el fondo, había una parte de mí que se preguntaba si no me estaba perdiendo algo importante. Cuando cumplí 20 años, la presión comenzó a aumentar. Mis amigas empezaron a tener relaciones serias, a hablar de compromisos y de matrimonio. Yo seguía esperando. Me decía que mi momento llegaría, que el hombre perfecto aparecería y todo tendría sentido. Pero con cada año que pasaba, la duda crecía. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo esto era una mentira? En esa época, tuve una oportunidad. Conocí a un chico en la universidad. Era amable, divertido y me gustaba. Pero cuando empezamos a salir, me invadió el miedo. ¿Qué pasaría si las cosas se ponían serias? ¿Qué pasaría si él esperaba algo que yo no estaba dispuesta a dar? Me asusté tanto que lo alejé. Ahora, años después, me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera sido más valiente, si hubiera permitido que las cosas fluyeran, en lugar de sabotearlas por miedo. A los 30 años, la realidad me golpeó con fuerza. Mis amigas ya estaban casadas, algunas incluso tenían hijos. Yo, en cambio, seguía siendo virgen. Y no porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque me aferraba a esa promesa de que mi premio llegaría. Pero no llegó. En su lugar, llegó la soledad. Y con ella, el arrepentimiento. Mi familia, que antes me elogiaba por mi pureza, ahora me criticaba. ¿Qué te pasa?, me preguntaban. ¿Por qué no encuentras a alguien? Pero, ¿cómo podía explicarles que me sentía estafada? Que había seguido las reglas al pie de la letra, pero el juego estaba amañado, que no había ganado nada, excepto un profundo sentimiento de haber perdido algo invaluable: mi juventud. Mi arrepentimiento no es solo por no haber tenido experiencias sexuales, es por no haber vivido, no haber tenido esos momentos incómodos y divertidos de aprender con alguien que también estaba descubriendo el mundo. Lamento no haber salido más, no haber besado a ese chico que me gustaba en la universidad, no haber tenido una relación sincera y despreocupada. En su lugar, me volví insegura, tímida y desconectada de mi propia feminidad. Recuerdo una vez, en una reunión de amigas, cuando todas comenzaron a hablar de sus primeras veces. Yo me quedé en silencio, sintiéndome fuera de lugar. Ellas hablaban de cómo habían sido jóvenes e inexpertas, de cómo habían aprendido juntas con sus parejas. Yo nunca tuve algo así. Nunca tuve la oportunidad de descubrir mi sexualidad de una manera natural, sin presiones ni expectativas. Ahora, cada vez que pienso en acercarme a un hombre, siento que mi falta de experiencia me delata, que me ven como una rareza. Con el tiempo, mi inseguridad creció. Me volví extremadamente consciente de mi apariencia, de mi falta de experiencia, de mi edad.
Empecé a sentir que ya era demasiado tarde, que los hombres me verían como alguien raro, como una mujer que no había vivido. Me sentí dejada atrás, como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí. Mi familia no ayudaba. En lugar de apoyarme, me criticaban. ¿Por qué no te arreglas más?, me decían. ¿Por qué no sales más? ¿Por qué no te esfuerzas más? Pero ¿cómo podía explicarles que no era tan simple? Que no se trataba de maquillarme o de salir más, sino de superar años de miedo, de culpa, de arrepentimiento. Una noche, mientras miraba fotos viejas de mis amigas en redes sociales, todas sonrientes con sus familias, sentí una punzada de envidia y tristeza. No porque quisiera exactamente lo que ellas tenían, sino porque me di cuenta de que nunca me permití ser yo misma. Viví según las expectativas de otros y ahora me sentía vacía. Fue en ese momento que decidí que no podía seguir así. No podía seguir viviendo en el arrepentimiento. Comencé a terapia, a trabajar en mi autoestima y a cuestionar las creencias que me habían mantenido atada por tanto tiempo. Aprendí que mi valor no depende de mi virginidad, ni de mi estado civil, ni de las expectativas de nadie más. Aprendí que soy dueña de mi propia historia y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivirla. El camino no ha sido fácil. Ha habido días en que me siento abrumada por la tristeza y la frustración. Días en que me pregunto si alguna vez podré sentirme normal, si alguna vez podré tener una relación sana y feliz. Pero también ha habido momentos de claridad, de esperanza. En terapia he aprendido a perdonarme, a entender que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento. He aprendido a dejar de culpar a los demás, a mis padres, a mi familia, a la sociedad. Y, sobre todo, he aprendido a escucharme a mí misma, a conectar con mis deseos y necesidades. Aunque todavía no sé cómo será mi futuro, he comenzado a salir más, a conocer gente nueva y a permitirme sentir. No busco al hombre perfecto que me prometieron, sino a alguien con quien pueda compartir mi auténtico yo. Y aunque todavía hay días en que me siento insegura, también hay momentos en que me siento libre, como si finalmente estuviera tomando las riendas de mi vida. He empezado a explorar mi sexualidad de una manera sana y respetuosa. He aprendido que no hay una manera correcta de vivir, que cada persona tiene su propio camino. Y aunque todavía tengo miedo, también tengo esperanza. Esperanza de que algún día pueda mirar hacia atrás y sentir que he vivido plenamente, sin arrepentimientos. Ahora sé que mi valor no está definido por mi pasado, sino por cómo elijo vivir mi presente y futuro. Sé que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para permitirme ser yo misma. Y aunque el camino no es fácil, estoy decidida a recorrerlo. Porque al final, la vida no se trata de seguir las reglas de los demás, sino de encontrar tu propia voz, tu propia verdad. Si quieres que tu historia sea contada de manera anónima, puedes enviarla y yo me encargo del resto.